vos me preguntás por Gran Hermano. Y bueno, Gran Hermano es eso, es la desesperación por ser visto, porque lo bueno es lo que aparece y lo que aparece es bueno. Si yo, que no tengo ningún tipo de destreza ni artística, ni técnica, no tengo ninguna genialidad, no soy un santo, no soy un héroe, no me corresponde ninguna gloria, no soy un sujeto excepcional, soy un sujeto totalmente normal, banal, que no inspira ningún interés, y sin embargo hay una producción que me dice, estamos buscando gente como vos. Ujú. ¿Pero cómo? ¿Cómo van a buscar gente como mí? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me van a buscar a mí, que soy una persona que no tiene nada? Nada para mostrar, y sin embargo aparece toda una estructura de marketing que dice, sí, vamos a hacer que la gente quiera mirar gente como vos. Vamos a hacer que la gente esté desesperada incluso por pagar para votar por un tipo que no hace nada, no dice nada interesante, ni siquiera te hace malabares, ¿viste? Por lo menos que haga un malabar. No hacen nada relevante, eso te iba a No decir. hace nada relevante. Entonces, ¿qué pasa en ese reality show? Hay una complicidad. Hay una complicidad que funciona a partir de la misma premisa moral. Y vuelvo al punto. Lo bueno es lo que Ujú. aparece es bueno. No importa que ese tipo no tenga nada bueno, ni en un sentido moral, ni en un sentido técnico, ni en un sentido utilitario. No hay nada bueno allí. Es un pobre diablo. Pero ¿sabes qué? Me recuerda que yo también soy un pobre diablo y que quizás yo también algún día pueda ser visto. Y hoy estamos acá grabando un poco lo que va a ser una entrevista breve sobre el último libro de Agustín, Generación Idiota. Ha salido, digamos, ya es bestseller de Amazon. Ujú. Ha salido ¿hace cuánto? Mira, el libro salió a preventa en enero En enero. y en el mercado regular, en el mercado oficial, el 1 de febrero. Ujú. O sea, ha salido, hoy estamos a 22 de marzo, ha salido hace un mes y 22 días, podemos decir. Perfecto, perfecto. Mirá, vos, Agus, tuviste la amabilidad de regalármelo. Bueno, nos vimos, fuimos a comer unos lomos, me lo llevaste antes de que saliera digamos, que lo pudiera comprar un par de semanas antes. Fuiste uno de los primeros en leerlo. En leerlo, claro, Sí. exacto. Lo que yo te iba a mencionar es que veo, por ejemplo, le veía una entrevista que te hizo Nico Márquez, Ujú. donde él decía, me devoré el libro en 2 días, Mm. ¿no? Y yo, más allá del tiempo, que justo estábamos con todo esto, no tenía mucho tiempo, pero, digamos, estos libros así, que me ha encantado, sinceramente me ha encantado, para mí, esto es lo mejor que has escrito junto con La Batalla Cultural. Ujú. Y yo digo, bueno, acá hay mucha gente que te va a decir, o que te ha dicho ya, este es el mejor libro por Sí, lejos. Nicolás Márquez, por ejemplo, Bueno, ha Nico, dicho, sí. Nico también ha dicho eso, creo, ¿no? Pero a mi modo de ver, digamos, no son libros muy fáciles de comparar. Ujú. Esto es mucho más fácil de leer. Sí. Es más corto, obviamente. Pero yo no podría decir que es mejor que La Batalla Cultural Ujú. por el contenido duro, más difícil de leer que tiene La Batalla Cultural, pero que es, digamos, para mí necesario. Ujú. Y que para mí, que están, digamos, que me gustan estos temas, Sí. para mí es fundamental ese libro. Pero bueno, este está a la altura. No sé qué opinas vos al Mira, respecto, para comentarle a la gente. yo quise escribir un libro un poco más amigable para el gran lector. Me di cuenta que La Batalla Cultural tenía una prosa, un estilo, una densidad que era propio de un libro académico y que el gran público por ahí podía perderse, sentirse frustrado. Hubo mucha gente que supongo yo que habrá comprado La Batalla Cultural esperando que fuese como una especie de manual, Claro. ¿no? O sea, cómo hacerme una cuenta de YouTube que tenga éxito, cómo dar la batalla cultural en Twitter, cómo, no sé, cómo diseñar un buen meme, cómo hacerme viral, ¿no? Cómo discutir en la universidad. Bueno, como si fuese, digamos así, un manual técnico. O sea, una táctica para la batalla cultural. Y hubo gente que seguramente esperaba eso, y en ese sentido puede haber gente que después se llevó alguna frustración con el texto. Pero hubo otra gente que me consta que lo disfrutó mucho porque encontró por primera vez un planteo desde la derecha, un planteo que le dedica muchas páginas además al problema de la relación entre la cultura y la Ujú. política. Y eso no estaba plasmado en ningún otro libro.
por lo menos no de nuestro sector. Ni hablar. Y era un libro que hacía falta para una derecha que estaba reconstituyéndose en torno al mito de la batalla cultural. Había que pasar del mito de la batalla cultural a una teoría un poco más sistemática de que era una batalla cultural. Ahora bien, Generación Idiota es un diagnóstico cultural. Claro. No es una teoría sobre la batalla cultural, ese es el libro La batalla cultural. Generación Idiota dije, bueno, vamos a hacer un libro de crítica cultural. Un libro donde podamos criticar determinadas formas y dispositivos de la cultura contemporánea y eso me permitió también animarme a hacerlo un poco más ágil, ¿no? Decir, bueno, esto ya no necesita una densidad teórica, si bien tiene muchos aspectos teóricos, hay mucho diálogo con grandes pensadores, por ejemplo, no sé, hay un subcapítulo sobre la moda, y no es que yo me pongo a hablar de la moda así, ¿no? O sea, como, bueno, vamos a hablar de la moda, no, es, vamos a estudiar filosofía de la moda, vamos a estudiar sociología de la moda, vamos a estudiar historia de la moda, y después vamos a volcar todas esas discusiones y ponerlas en diálogo con el sistema de la moda actual, por ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos en el libro. Eso me gustó mucho. Hay muchos ejemplos porque, como te digo, tiene el libro, cada subcapítulo, una parte que puede tener un contenido más o menos denso teóricamente, pero después ahí nomás se pone a jugar ese contenido teóricamente denso con la realidad contemporánea de todos los días. Entonces, al final del día, el lector aprende mucho porque lo puede vincular con su día a día. Y ha sido un libro que, bueno, vos ya lo decías, no es exactamente comparable con La batalla cultural, pero hoy en día yo estoy encantado con el resultado de este libro. Sin duda. Para mí es fantástico, es de lo mejor que he leído tuyo, digamos, he leído todas las cosas que has publicado, los libros que has publicado, y dije en el momento, esto es lo mejor. Es el libro más, digamos, a tu modo de ver, es lo más de derecha que has escrito, es en ese sentido, de momentos conservador y de momentos reaccionario, muy reaccionario a lo que son los tiempos actuales. Sí, cada vez me siento más reaccionario. Además, en este momento, mi tesis universitaria me empuja a leer plumas muy reaccionarias. Te iba a mencionar eso. Muy revolucionarias y muy reaccionarias, porque mi tema de tesis es la Revolución Francesa. Entonces estoy haciendo un análisis filosófico-político de diversos autores que escribieron en el periodo revolucionario francés. Entonces eso me ha puesto en contacto con plumas como la de Rivarol, la de Joseph de Maistre. Bonald no tiene una gran pluma, pero fue un gran reaccionario, además un sociólogo reaccionario, una cosa muy interesante. Entonces eso... Edmund Burke también, que tiene una pluma bien, está bien, no es las grandes plumas, Rivarol y de Maistre. ¿Te gustan más? Sí, ni hablar. Pero bueno, eso obviamente, digamos así, te da ideas de formas de redacción, pero además te contagia un espíritu reaccionario, un espíritu nostálgico que lo siento cada vez más presente en mí. Antes yo tenía un espíritu mucho más liberal, no en el sentido liberal de progresista, sino en un sentido donde lo económico tenía una primacía sobre lo político y sobre lo cultural, y donde incluso lo político era una dimensión casi mala palabra, ¿no? O sea, lo político, no, el lugar ideal es donde yo no tenga que hablar de política. La política ideal es aquella que está relegada a un sistema que funciona en modo automático y que expulsa al ciudadano común de su dominio, y el ciudadano común, por lo tanto, se puede encargar de su ámbito privado. Esa es la idea de nuestro amigo Germán Truco, por ejemplo. Claro. ¿Te acordás que el otro día hablábamos en el video en vivo? Bueno, yo estoy cada vez más lejos de esa noción. Estoy cada vez más amigo de lo político y he entendido además lo político como conflicto, y eso se traslada por lo tanto a las páginas de Generación Idiota como reacción política a un estado decrépito, moribundo de la cultura. Esa es mi pregunta, porque digamos, vos me estás diciendo que sos reaccionario en estos tiempos, te sentís cada vez más un reaccionario en estos tiempos, comparando la Revolución Francesa, digamos, los reaccionarios que escribieron en ese momento. Pero esto, digamos, ¿estamos en una época revolucionaria
Así como en ese momento había una época, digamos, muy evidente de revolución, había una revolución evidente. Bueno, según que entendamos por revolución, es decir, la revolución es una modificación profunda, radical de las estructuras que le dan vida a una sociedad. Hablamos de revolución cuando hay una conmoción evidente para todo el mundo que en esa evidencia pone de manifiesto que el mundo que empieza a vislumbrarse es radicalmente distinto del de ayer. Y si vos ves para atrás, ¿cuánto querés ver? ¿5 años? Ujú. 6 años, y tenés un mundo radicalmente distinto. Ahora, la idea de revolución viene acompañada con, en política, la idea de una agencia popular. O sea, la revolución las hacen, aunque sean pensadas por minorías, las revoluciones, la idea es que la hacen las mayorías. Yo creo que en ese sentido es más claro el término ingeniería social. Bien. O sea, la ingeniería social implica cambios radicales en el sistema jurídico. Vos fíjate, hoy estamos en este momento discutiendo si la Corte Interamericana de los Derechos Humanos va a terminar imponiendo de una u otra forma el aborto en toda la región. Y claro, 10 años atrás vos decías, pero ¿cómo eso va a ser posible? Estamos viendo cambios fundamentales en el terreno cultural, estamos viendo cambios fundamentales en el terreno político, en el terreno tecnológico, en el Mm. terreno científico. Hay cambios que son radicales, pero ya no son protagonizados ni de una manera directa ni de una manera indirecta por las masas. Y en ese sentido me parece que la palabra revolución, en la medida en que compromete al grueso de la sociedad, no es tan válida como la palabra o el término ingeniería social, Bien. que es una idea mucho más concreta de un movimiento que va de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ni siquiera pretende que abajo se genere nada concreto de acompañamiento, sino que se dispone cierta programación desde arriba y esa programación genera cambios de manera casi inmediata en el grueso de la sociedad. Eso es ingeniería social y eso es lo que está pasando hoy. Me quiero entrar bien en el libro ahora Sí, porque si no nos estamos yendo un poco, nos dale. vamos a ir por las ramas. Vamos primero que nada, que siempre decís, es muy importante definir. Sí, Esto lo has tratado en otras entrevistas, pero bueno, es importante definir el título del libro. Hay que arrancar por eso. sí. ¿Por qué generación idiota? O sea, ¿de qué generación estás hablando? Si es que estás hablando de una generación en particular. Ujú. ¿Y por qué idiota? No, a ver, es una trampa el título, lo he comentado en algunas conferencias. Es una trampa para ver cuántos idiotas atacan el libro sin haberlo leído, porque eso es muy común. Es decir, que un libro sea juzgado por su título y después nadie lo lee y la gente piensa que sabe qué es lo que dice porque ha leído el título y la contratapa. No. Acá no hay un enseñamiento con una generación en particular, sino que es un estudio generacional. Es un estudio sobre la dinámica que se está dando en el mundo de hoy entre las generaciones. La propuesta del libro es que hay algo llamado adolescentrismo, Ujú. que funciona como una fuerza cultural que desdiferencia a las distintas generaciones. Claro, diferenciar las distintas generaciones significa que a cada generación le corresponden distintos roles, distinta estética, distintas formas de presentarse, distintos ámbitos de acción. Bueno, la verdad es que eso es cada vez menos cierto. Por ejemplo, la niñez. La niñez, entre otras cosas, la definíamos como infancia, o sea, como aquel que no tiene voz, y no tiene voz porque no tiene autonomía, y no tiene autonomía porque no ha desarrollado facultades que le permiten hacerse cargo de su propia vida. Ah, entre otras facultades, por ejemplo, y al no tener autonomía, por ejemplo, vedamos distintos ámbitos de la vida que quedan reservadas para el adulto, por ejemplo, el sexo. Ujú. Bueno, hoy nadie puede decir que el sexo esté vedado para los niños, al contrario, hay una hipersexualización de la niñez que hacen que antes de tiempo se parezcan adolescentes. Los niños son utilizados por la industria de la moda, por la industria del espectáculo, son puestos incluso semidesnudos en publicidades de grandes marcas, son insinuados en publicidades sadomasoquistas. Bueno, es una cosa espantosa, pero ahí ya ves como, por ejemplo, un ámbito que estaba reservado para el mundo adulto, en tanto y en cuanto le concedíamos autonomía a ese mundo adulto, bueno, hoy el niño
parece más bien un adolescente que un niño. Y en el caso del mundo adulto, al cual le concedíamos autonomía, y la verdad es que cada vez es un mundo menos autónomo. Es un mundo que definirlo como definían los ilustrados a la mayoría de edad, pues hoy parece absurdo. Tenés adultos que están desesperados por parecer adolescentes. Hay una presión adolescéntrica para que el adulto no llegue nunca a ser un mayor de edad. Ujú. Hay una presión adolescéntrica en las propias estructuras estatales, por ejemplo, que tratan a sus súbditos como adolescentes bobos. Hay una presión adolescéntrica en el mundo de la cultura donde, por ejemplo, por darte un solo dominio como ejemplo, el cine. ¿Y el cine? ¿Qué hay en el cine? Hay producción adolescéntrica, los superhéroes. Es decir, Sí, ¿qué hemos visto en el cine sino superhéroes en los últimos años? No hay otra oferta. ¿Y el superhéroe de qué es? ¿Es de niños? ¿Es de adultos? No es de niños ni es de adultos, es de adolescentes. sí, cierto. Entonces, no hay un ensañamiento con una generación, es un estudio generacional sobre cómo se han desdiferenciado las generaciones y están hoy apelmazadas en una forma adolescente de la cultura y de la sociedad. Y el asunto del idiota, bueno, eso es un poquito, a ver, lo voy a sintetizar al máximo. No es necesariamente un insulto, Ujú. podemos usarlo como un insulto, es válido, pero no es necesariamente el insulto lo que va a primar en el libro, sino que es la noción griega de idiota. La palabra idiota viene del antiguo griego y significa básicamente el hombre ensimismado, el hombre que no tiene contacto con lo público, el hombre que no tiene capacidad para discutir en política y que por lo tanto tiene que recluirse a las cuatro paredes de su casa. La evolución que ese sujeto idiota ha tenido a lo largo del tiempo y cómo llega hoy es uno de los grandes temas que plantea el libro también. Perfecto. Vos habías dicho que te he escuchado decir que tenés 2 tesis en el Hmm. libro. ¿Cuáles son las 2 tesis? Bueno, esa O sea, justamente. diferenciás, digamos, lo que es el plano generacional del plano de lo que es a quienes tratás como idiotas hoy en día. Sí, pero juega. Ok, Es decir, juega, porque por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo. El asunto de la identidad, a vos que te gusta el tema de la lo tenés identidad, como lo tenés tratado en un subcapítulo. está en un subcapítulo. Y claro, a ver, hoy cuando uno estudia ciencia política es ineludible hablar de políticas de la Ujú. identidad. Ha sido uno de los grandes temas de ¿qué? Los últimos 10, 20 años. Incluso eh, gente del mundo de las ciencias sociales muy reconocida como Francis Fukuyama se han dedicado a hablar de esto, o en la sociología Bauman, por ejemplo. El tema de la identidad ha estado muy presente en todas las discusiones políticas de los últimos años, pero cuando uno lo rastrea tiene que irse más bien a la psicología. Y ahí vas a ir a otro autor que yo sé que vos manejas, que es Eric Erikson. Ujú. Erikson, un psicólogo de los Estados Unidos, segunda mitad del siglo XX, trabaja el tema de la identidad en sus estudios sobre la adolescencia. ¿Por qué? Porque él entiende que el adolescente es aquel que tiene crisis de identidad. Es aquel que no ha podido coagular, estabilizar, darle continuidad a su identidad. ¿Y qué define entonces el momento adolescente? Esa inestabilidad de lo identitario, la inestabilidad del yo, que hoy se presenta de una manera, mañana de otra, no hay armonía ni coherencia entre ambas formas, pero ambas formas están en pugna. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y no es esa la forma de nuestra sociedad, no solamente de una psicología específica de un momento específico de la vida? ¿No es también la Ujú. forma de nuestra sociedad si en política todo lo que hemos hecho es discutir de identidad? ¿No es un problema ya no psicológico, sino sociológico la identidad? En ese sentido vas a ver rasgos adolescentes, pero derramados en el cuerpo social como tal, independientemente de la edad de los individuos. Pero al mismo tiempo podés conectarlo con la tesis del idiotismo. ¿Por qué? Porque el idiotismo consiste en mirarse el ombligo las 24 horas del día y las políticas de identidad consisten en demandarle al espacio común lo que es personal. Bien. Por eso lo personal es político, ¿no? De Kate Millett. Las políticas de identidad, sobre todo en la fase postmoderna, donde identidad depende de una autoconstrucción, ya no depende de una realidad natural, ni tampoco de una realidad sociológica, sino de una realidad autoinventada, pues entonces hay tantas identidades como individuos y esos individuos tienen derecho a solicitar políticas de identidad a un Estado. Ahora, esa política de identidad en verdad no refiere a lo común y lo político es siempre una referencia a lo común.
¿Por qué mi cama no sería algo político? Bueno, no sería algo político porque depende de mi espacio privado, de mi vida privada, de mi vida íntima, a menos que yo plantee una ideología identitaria sobre lo que pasa en mi cama y transformo lo privado, transformo mi ombligo en parte del dominio común donde todo el mundo tenga que estar discutiendo lo que pasa en mi cama, por ejemplo. Entonces ahí tenés cómo juegan ambos aspectos de la tesis del libro en un mismo problema, en este caso la identidad. Perfecto. Agus, quiero, digamos, pues yo tengo acá Sí, no, anotado. Vos avanzá lo que... Hay muchísimas cosas para tocar. Hay un tema, digamos, uno de los capítulos se llama La frivolidad del idiotismo, Sí. en donde vos tocás justamente el tema de la moda, que ya mencionaste algo. Son 3 subcapítulos, farándula y digitalización. Me interesa bastante el tema de la farándula, todo esto de la sociedad del espectáculo que citás, que mencionás a Guy Debord con ese título, que tiene un libro de ese título. Y quiero saber qué opinás, o sea, qué mencionas en el libro de esto. ¿Qué opinás, por ejemplo, de que hoy en Argentina está todo el mundo hablando de Gran Hermano? Claro. Si tiene que ver algo con esto, si lo tocas. Bueno, como vos decías, me paro bastante en Guy Debord. Debord fue un gran pensador francés de la segunda mitad del siglo XX, que publica, entre otras cosas, La Sociedad del Espectáculo, y lo publica justo antes del Mayo francés del 68. Eso es un dato muy interesante. Si mal no recuerdo, es del 67, La Sociedad del Espectáculo. Y ahí él arroja una de las máximas, o sea, uno de los principios fundantes de las sociedades del espectáculo. Uno de esos principios es: lo bueno es lo que aparece es bueno. O sea, hay una especie de idiotismo moral en la sociedad del espectáculo, porque lo bueno, como referencia moral, se plantea simplemente como un reflejo de lo que empieza a aparecer en la pantalla. Si aparece en la pantalla, es bueno. Pues bueno, si no aparece en la pantalla, pues entonces directamente ni siquiera existe, podríamos decir hoy. Además, en la sociedad del espectáculo de Guy Debord aparece otra máxima, que es que todos los ojos están posados sobre una minoría minúscula, que es la que tiene el poder de aparecer. En ese sentido, esa tesis es exactamente inversa a la de Foucault, porque para Foucault el poder, en efecto, es una disociación de la mirada, una disociación de la posibilidad de ser visto o la posibilidad de ver. El gran modelo del poder en Foucault es el panóptico. El panóptico es una cárcel donde todo puede ser visto. Está diseñada de forma de que un guardia cárcel, solamente girando sobre su cuerpo, puede mirarlo todo. Ahora, vos fíjate qué interesante, porque el modelo de poder en Foucault es: aquel que mira es el que tiene el poder sobre el que está siendo visto. Ahora, la genialidad de Debord es decir, bueno, y antes de Foucault, no, es al revés. El que es visto es el que tiene el poder. ¿Por qué? Porque tiene un poder que en el libro, ya en la batalla cultural yo analicé esto, le podemos llamar un poder mimético. Es el que impone referencias, el que impone modelos de conducta, el que impone estilos, el que impone opiniones. Es el escuchado, es el visto. Claro, en verdad no es que Foucault no tenga razón, porque hoy tenemos panópticos digitales en los cuales somos vigilados por parte de un poder que cuanto más saber acumula, mejor controla. Pero lo que te agrega en todo caso Debord es que también ser visto puede ser un privilegio. Entonces vos me preguntás por Gran Hermano. Y bueno, Gran Hermano es eso, es la desesperación por ser visto, porque lo bueno es lo que aparece y lo que aparece es bueno. Si yo, que no tengo ningún tipo de destreza ni artística, ni técnica, no tengo ninguna genialidad, no soy un santo, no soy un héroe, no me corresponde ninguna gloria, no soy un sujeto excepcional, soy un sujeto totalmente normal, banal, que no inspira ningún interés, y sin embargo hay una producción que me dice: estamos buscando gente como vos. ¿Pero cómo? ¿Cómo van a buscar gente como mí? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me van a buscar a mí, que soy una persona que no tiene nada para mostrar, y sin embargo aparece toda una estructura de marketing que dice: sí, vamos a hacer que la gente quiera mirar gente como vos. Vamos a hacer que la gente esté desesperada incluso por pagar para votar por un tipo que no hace nada, no dice nada interesante, ni siquiera te hace malabares, ¿viste? Por lo menos que haga un malabar. No hace nada relevante. No hace nada relevante. Entonces, ¿qué pasa en ese reality show? Hay una complicidad.
hay una complicidad que funciona a partir de la misma premisa moral. Y vuelvo al punto. Lo bueno es lo que aparece es bueno. No importa que ese tipo no tenga nada bueno, ni en un sentido moral, ni en un sentido técnico, ni en un sentido utilitario. No hay nada bueno allí. Es un pobre diablo. Pero ¿sabes qué? Me recuerda que yo también soy un pobre diablo y que quizás yo también algún día pueda ser visto. Hay una complicidad, ¿no? Te miro porque quizás vos mañana tengas que mirarme a mí. Sí. Entonces, esa es la complicidad de la sociedad del espectáculo, que no solamente se expresa en reality shows, se expresa en la misma forma del influencer. Vos fíjate la evolución, ¿no? Has pasado de el famoso, claro, la palabra fama es antiquísima, viene del latín de fari, de hablar. ¿Quién es el famoso? Del cual se habla. Y todas las sociedades hablan de otras personas. Claro, el problema es por qué hablamos de otras personas. Y ahí volvemos al punto. Volvemos porque es un héroe, es un santo, es un genio, es un gran artista, o hablamos porque aparece. Ujú. Entonces hay una redundancia. Hay una redundancia porque, a ver, es famoso porque aparece y aparece porque es famoso. Sí. Nunca te podés salir de esa ecuación. No es que es famoso porque, incluso fíjate que los que tienen destrezas artísticas, importa tan poco su destreza artística que se vuelve intercambiable. Te pongo un ejemplo. Vos podés tener un cocinero que sea un genio de la gastronomía, pero sin embargo ya no los vas a ver más cocinar, los vas a ver en un jurado tratando de generar escándalos y generar chimentos, ¿no? Y vas a tener además gente que va a cocinar, que por ahí tenés un gran cantante, un gran actor, pero ya no los ves ni actuar ni cantar, los ves cocinar. Sí. Y tenés así gente que va saltando de un dominio del otro. Una actriz porno que pasa a escribir un libro. Tenés, no sé, un deportista que se mete en el mundo del periodismo. Ujú. Tenés a, no sé, un chimentero deplorable como Jorge Rial que ahora la va de periodista político. Hay una confusión tal entre los dominios porque el criterio de cada uno de ellos ya no existe. Lo único que existe es aparecer. Si yo aparezco, puedo hacer de todo. Si yo aparezco, puedo ser un comentador político hoy, mañana una actriz porno, pasado mañana un gran literato y en 4 días me vuelvo un actor de cine. Es que el criterio, Y un músico, quizás. el criterio para buscar gente hoy es ese, es a ver cuántos seguidores tiene. O sea, Exacto. que ya sea famoso para yo armar este reality de lo que sea, como decís, cantar, bailar, cocinar. Pero si esa persona es famosa, yo lo pongo acá para que siga apareciendo y para la vez para que mi reality aparezca y, Claro. y Y se se vuelve, retroalimenta. y se vuelve tan fuerte esa redundancia, Ujú. se vuelve se agudiza tanto esa redundancia que finalmente aparece la figura del influencer. La figura del influencer es aquel que influencia y vos preguntás, ¿y por qué influencia? Porque aparece. ¿Y por qué aparece? Porque influencia. Entonces, vos decís, ¿y qué hace un influencer? Es decir, ¿por qué llegó el influencer ahí? Porque lo sigue gente. ¿Y por qué lo sigue gente? Bueno, lo sigue gente porque lo sigue gente. Ujú. Eso es esas cuentas que vos ves de, no sé, de 10 millones de seguidores y decís, bueno, tengo que seguirlo porque lo sigue la gente. Sí. Es un influencer. Y que entras y no sabes bien qué hace. No sabes qué hace. No sabes por qué se hizo famoso. No sabes si es bailarín, porque hace TikTok, Exacto, sale bailando, exacto. pero mediocre. No sabes si muestra determinadas cuestiones, hace publicidad permanentemente. O sea, no se entiende bien qué es lo que hace. Y No se se define. entiende, te muestra su vida, Sí. porque también hay un deseo de vivir la vida de los demás. Está la promesa, es una promesa democrática. Es una promesa democrática. Ujú. La idea de todos aparecemos en la pantalla. Yo, mira, a ver, tengo acá mi pantalla de esto hace lo mismo que tu pantalla y esto tiene una cámara como la tuya. Entonces, bueno, mostra tu vida. Quizás el día de mañana puedas tener todos esos seguidores y mostrarle al mundo qué feliz que es tu vida. Ahora, claro, eso tiene relación seguramente con los grandes problemas de ansiedad, depresión, falta de sentido, porque vos estás viendo constantemente en la pantalla vidas de felicidad Y plena. ha habido encuestas muy recientes donde se preguntan en distintos países a qué le gustaría dedicarse Claro. a la gente, y ha primado en muchos países, en Occidente principalmente, que le gustaría ser influencer. Ya no como antes, y esto es un cambio, digamos,
de menos de una generación, porque en menos de 30 años, donde la gente ahora ya no quiere ser abogado, no quiere ser típicas profesiones que, como te digo, hace muy pocos años era lo que uno podría preguntar a un joven, decía, bueno, quiero ser esto, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, lo que sea, y ahora salió, quiero ser influencer, en muchos países salió primera. Y lo que pasa es que otra vez, ahí hay una redundancia. Hay una redundancia porque el influencer te muestra su vida magnífica, básicamente. Qué feliz es, qué bien que baila frente al espejo, qué linda que es la ropa que tiene, qué bueno que es su automóvil, qué geniales que son sus viajes, qué linda que es o su novia o su novio, qué lindo que es su perro. Y vos decís, bueno, ¿por qué tiene esa vida genial? Porque es influencer. Y vos decís, ¿y por qué es influencer? Porque tiene esa vida genial. ¿Entendés? Nunca podés salir de esa redundancia. Y eso a la gente le parece magnífico, porque nunca llegas al punto, porque trabaja. Claro. Nunca llegas al punto. Al punto es, ¿por qué, no sé, tal persona fue un gran famoso? Bueno, fue un gran famoso porque actuó en películas geniales, o porque es un gran cantante, o porque ha deslumbrado al mundo con su santidad, o porque es un gran guerrero, porque fue un héroe de tal... Claro, siempre tenés una respuesta por fuera de la misma definición. En el caso del influencer vos no podés salirte de la definición. Y luego, a ver, lo conecto un segundo con la política porque es importante. Al mismo tiempo que vos tenés encuestas donde la gente dice, ¿qué querés ser? Quiero ser un influencer. Al mismo tiempo tenés encuestas donde la gente se le pregunta, ¿y estarías dispuesto a ser gobernado por inteligencia artificial? Y te dice sin ningún problema, ¿no? O sea, eso revela el estado de la cultura política actual, que es un estado profundamente idiotizante, porque al final del día, también cuando vas a revisar cómo se estructura hoy una campaña política, vas a encontrar que si no tenés de tu lado famosos, entonces tu campaña está condenada a fracasar, porque la gente quiere que sea el famoso el que le diga a quién hay que votar, no que sea el programa político, no que sea la historia de un partido político, no que sea ni siquiera los debates. Fíjate lo que son los debates políticos. Sí. Digo, no son debates que se parecen más bien a programas del espectáculo, donde, a ver, en un minuto resumime qué vas a hacer en política internacional. Ahora tenés 30 segundos para hablarme de tu proyecto económico. ¿No te parece que parecen esos paneles de chimentos donde se van pisando unos a otros? Bueno, es el mismo esquema. El esquema del espectáculo se ha infiltrado en todos los dominios, incluido también el político. Totalmente. Quiero adelantar un poquito. Sí. Vos hablas de la moda, que también se podría hablar largo, y después hablas de socialización en la sociedad adolescente. Tocas un poco lo que es medios, familia, que en ese sentido te digo, este libro tiene un aspecto muy conservador cuando hablas de la importancia de la familia. Hace una crítica muy actual, además, como te decía, tenés muchos ejemplos actuales de lo que está pasando. Pero después hay un concepto en el siguiente capítulo que yo quiero, porque ya nos queda poco tiempo, que a mí me parece fantástico, que es el del estado de niñera. Y que tiene que ver, obviamente, con todo esto, digamos. ¿Qué es el estado de niñera? Digamos, porque siempre es un estado nuevo. Esto es un concepto que vos implementás acá. Yo no lo había leído. No sé si vos lo tomás de alguien, pero me gustaría que lo expliques. Mira, alguna vez yo he escuchado, sobre todo diálogos en inglés donde hablan de nanny state. No sé si en español lo escuché. En inglés sí, seguro. Nanny state. En Inglaterra se hablaba del nanny state. Pero en verdad no me inspiré tanto en haber escuchado eso, no, sino en un escrito de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville fue un francés que probablemente uno de los primeros sociólogo político, además. Un autor que te gusta mucho. Me encanta, es un autor que me parece brutal. Y él escribió, entre otros libros, su más conocido fue La democracia en América. Y en La democracia en América él trata en un momento de imaginarse cómo es el despotismo venidero. Él dice, bueno, miren, los tiempos democráticos han llegado, esto será estructurante de nuestro futuro político y tenemos que, en todo caso, ver cómo hacer para que la democracia no degenere en una tiranía de las mayorías. Cómo resguardar la libertad frente a un democratismo que puede terminar incluso en un genocidio, ¿no? La Revolución Francesa, por ejemplo.
Entonces, Tocqueville trata de imaginarse por dónde va a pasar el poder en el futuro y tiene una frase célebre además que dice algo así como que el nuevo Estado no será paternalista porque a diferencia del padre no pretenderá disciplinar, sino que más bien pretenderá anclar al individuo, al súbdito, en un estado de inmadurez perpetua. Y ahí yo dije, bingo, es decir, este tipo lo vio venir, esto engarza perfectamente con las nociones que yo voy desarrollando en el libro, porque claro, el último capítulo del libro es un capítulo político y la gran estructura de la política es el Estado. Entonces, ¿cuál es la forma del Estado en una sociedad adolescéntrica? Bueno, no es un Estado paternalista, porque el Estado paternalista, insisto, es todavía represivo, es disciplinador, es rigorista, es un Estado, que impone normas, no solamente en un terreno jurídico, sino normas en el estilo de Foucault, es normalizador. En cambio, el nanny state, el Estado niñera, es un Estado que, como la niñera, no tiene interés por tu educación política, por ejemplo. La niñera no está interesada en que vos te eduques. La niñera está interesada en que vos te diviertas para que no la molestes mientras ve la televisión, para que vos estés distraído el tiempo que tus papás no están en tu casa, para que te duermas temprano, para que pienses en otras cosas y que su trabajo se haga lo más simple posible. La niñera no te va a educar, es decir, sería un tonto el padre que piensa que su niñera le va a educar al hijo. Con Estado niñera pasa lo mismo. El Estado niñera quiere que vos estés gozando todo el tiempo, no quiere mostrarse frente al súbdito como rigorista, disciplinador, no quiere ser antipático, toda su simbología tiene que ser muy simpática, muy colorida. Mira vos Agenda 2030, por ejemplo, o esa renovación permanente que se va haciendo de la simbología del Estado, donde cada vez tiene que ser más simpático visualmente todo lo que el Estado te pone al frente. El Estado tiene que divertirte, además, y en ese sentido el Estado es distinto del Estado paternalista de bienestar del siglo XX, un Estado que a diferencia del Estado liberal, vamos a hacer una cosa para que se entienda bien esto. Sí. Partámoslos en tres tipos de estados. El Estado liberal clásico es un Estado que se suele llamar Estado gendarme. ¿Por qué? Porque es un Estado que se ha dedicado a la seguridad de los individuos, a que se respeten los derechos de propiedad, de integridad física y de libertad individual. Bien, entonces ese es un Estado gendarme, muy decimonónico, muy del siglo XIX, que se empezó a formar en el siglo XVIII. Ahora, luego de eso tenés siglo XX, frente al avance socialista, el Estado capitalista gendarme de Occidente empieza a incorporar reformas sociales en su seno para poder aplacar los disturbios de clases, para aquietar la lucha de clases, vamos a decirlo así en tono marxista. Entonces ese estado de bienestar empieza a considerar ya no solamente dar respuestas en el terreno de la seguridad, sino también el de las necesidades básicas, ¿no? Esa es una palabra clave, ¿no? El tema de la necesidad respecto del próximo. Exactamente. Entonces quédense con eso en la cabeza, necesidad. Ahora, las necesidades por definición son limitadas. Es decir, yo necesito, por ejemplo, beber. Ahora, puedo beber agua, puedo beber Coca-Cola o puedo beber un vino de altísima calidad, pero no importa, el asunto es beber, comer, alimentarme. Bien, hay un límite, yo no puedo estar, digo, en ese sentido, entre el pobre y el rico en términos de alimentación, un pobre no pobre miserable, digo, sino un pobre que sin embargo puede satisfacer su alimentación, y el rico, glotón, no hay realmente una diferencia enorme. Es decir, ¿cuánto más come el rico que un pobre de estas características? No digo una situación de miseria absoluta, no de indigencia, esa es la palabra, indigencia, no de indigencia. Claro, entonces, las necesidades son limitadas. O por ejemplo un auto, bueno, sí, quizás mi auto, yo tengo un auto viejo, por ejemplo, con el cual me desplazo, me movilizo. Y claro, después vos tendrás una persona rica que tiene un auto, no sé, un Ferrari. Ok, pero más o menos los dos hacen lo mismo, ¿te das cuenta? La necesidad de movilizarte está cubierta. Entonces, la necesidad es algo que es limitado. Y el estado de bienestar
llegó para tratar de transformar ciertas necesidades en derechos. El derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, bueno, etcétera, ¿no? Que son necesidades en todo caso. Ahora, el Estado niñera ya no va a jugar con el concepto de necesidad, sino de deseo. Porque claro, yo puedo desear ver fútbol. Ahora, ¿yo necesito ver fútbol? No, no lo necesito. Deseo ver fútbol en todo caso. Bueno, ahí está el mercado para proveerme canales de cable que yo puedo pagar si es que tengo el dinero para poder pagarlo y con eso veo fútbol. Ah, no, pero ahora tengo un estado niñera que me dice, ¿deseas ver fútbol? Entonces el fútbol es un derecho para vos. O por ejemplo, yo deseo una cirugía plástica. Deseo hacerme una vaginoplastia. ¿Por qué? Porque me autopercibo mujer. ¿Eso no es una necesidad? Es decir, ¿lo deseas? Págatelo. No. Bueno, ahora viene el estado niñera que dice, si lo deseas, lo tenés. Y así vas a ir subiendo en la escala donde llegás a declaraciones de derechos que son para morirse de la risa. No sé, el derecho a la masturbación, por ejemplo. Claro. Sí, pero ¿cómo el derecho a la masturbación? Digo, eso en todo caso es un asunto privado, ¿no? Claro, es que ahora el Estado te tiene que enseñar a masturbarte. Sí. O, por ejemplo, estos derechos menstruales. Bueno, claro, yo entiendo que tengas, por ejemplo, una necesidad de determinados productos, pero es que el derecho, la noción del derecho incorpora eso como una función del Estado, ¿te das cuenta? Derecho a ser feliz. Derecho a ser feliz. A divertirte. A divertirte. Dentro de eso aprovechan esas ambigüedades para meter lo que quieran, porque si quieren justificar un gasto o una intromisión estatal, dicen, no, porque esto es para la gente que se divierte y la gente tiene derecho a divertirse. Derecho a gustar. O sea, derecho a sentirme bien con mi aspecto físico. Sí. Y ahí entran todos estos temas de gordofobia y demás. Claro. Entonces, claro, el deseo, a diferencia del derecho, a diferencia de la necesidad, el deseo es ilimitado. Y ahí hace que las dimensiones del Estado, por lo tanto, se vuelvan ilimitadas en términos de los derechos que el Estado puede ofrecer. Y ahí viene una expansión, que es la que estamos viviendo hoy, donde el Estado se sobrecarga de demandas. Aquel que grita más fuerte, aquel que tiene más apoyo económico de distintos organismos internacionales, aquel que hace la mejor manifestación. Bueno, esos son los que van incorporando sus deseos en el Estado como derechos. Ahora, si hay un derecho, hay una obligación. Y ahí viene el punto. El derecho, por ejemplo, el derecho a ver el fútbol. Bueno, eso implica una obligación para aquellos que no ven el fútbol de pagar por aquel que sí quiere ver el fútbol. Entonces, en lugar de que quien quiere ver el fútbol cumpla su deseo con arreglo al propio fruto de su trabajo y de su esfuerzo pagando a una empresa privada que se lo ofrezca, no, aquí el asunto es que yo que no veo el fútbol se me va a quitar del fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, una porción para poder pagar el sistema de fútbol, entre comillas, gratis, para cumplir el derecho de aquellos que creen que sus deseos configuran derechos, de ver en este caso el fútbol. Entonces, esa es un poco la estructura del Estado niñera. Además, hay otra cosa más en Estado niñera que podríamos agregar, que es la psicopolítica. Ha habido un gran avance en términos de estudios conductuales, economía del comportamiento, psicología social y política, distintos tipos de avances en el saber de las ciencias sociales que permiten moldear la conducta de los demás de manera imperceptible. Te voy a poner un ejemplo, no sé. Yo sé que las personas están poco dispuestas a ir a quitarse de un listado. Por lo tanto, por defecto, yo te pongo en ese listado porque sé que es muy probable que no te vayas a quitar vos mismo. Te pongo un ejemplo muy polémico, el de la donación de órganos. Sí. Yo, por defecto, pongo a toda la sociedad como donante de órganos y te digo, no, todavía vos sos libre porque podés ir a quitarte de allí. Claro, está bien. El problema es que ¿por qué te puse? Porque yo sé que la mayor cantidad de gente no está dispuesta a ir a tomarse ese tiempo de quitarse. O, por ejemplo, se sabe que el orden de aparición de los productos puede modificar la conducta, las prioridades. Entonces, yo puedo poner determinada legislación para que ciertos tipos de productos, por ley, no puedan ser exhibidos en un mostrador, sino que tengan que estar en la parte de atrás para obligar a la persona a tener que pedir por el producto. Y hay mucha gente que no está dispuesta a pedir por el producto si no lo está mirando. Entonces, de esa manera yo puedo reducir el consumo. Te pongo un ejemplo, la sal.
La sal en los restaurantes. La idea de te voy a cuidar porque por tu bien, yo conozco mejor tu bien de lo que vos lo conocés. Por lo tanto, yo no quiero que vos comas alimentos y les eches sal. Por lo tanto, hay una ley para que la sal no pueda estar sobre la mesa y esa sal, en todo caso, si la querés, la tenés que pedir. O sea, son intervenciones micropolíticas, psicopolíticas, que van configurando la estructura de elecciones que hacemos los individuos, pero lo hacen desde un estado niñera. Ya no es represor, ya no es antipático, lo hace todo para que, es como la niñera, ¿sabes qué? Que te dice, bueno, pero este es el último caramelo que vas a comer y ahora sí te vas a dormir. Así yo puedo estar en paz y hacer mis cosas en paz. 100%, me gusta mucho el ejemplo. Estamos ya sin tiempo, lamentablemente. Porque tenemos un programa ahora que hacer. Esto va a estar descontextualizado, digamos, va a estar fuera del programa, pero hay un programa ahora que arranca, que es el que estamos haciendo. Quedaron temas afuera. Lo hablamos en una segunda parte. Sí, porque te quería preguntar un poco de lo que es, vos al último, y esto lo dejo para que la gente sepa, tocás lo que es la rebeldía política, tanto de la izquierda y en la derecha, digamos, la rebeldía política que existió alguna vez en la izquierda, que ya no existe, y lo que debería ser en la derecha, me parece, o el modelo de la nueva derecha. Y tocas muchas otras cuestiones. Al principio explicás el tema de los viejos, cómo era la sociedad de los viejos antes. Es un rol que me interesa también hablar alguna vez. Bueno, el idiotismo, la crisis de sentido, dentro de lo que es también, vos mencionaste un poco lo que es la identidad. Bueno, todas estas cuestiones quedan pendientes. Nos tenemos que ir urgente. Está bien. Hay que empezar con el programa. Sí, exactamente. No, vamos a hacer seguramente una segunda parte entonces y tratamos algunas. Hay muchas cuestiones. Dentro de lo que vos mencionaste recién, una cuestión que queda pendiente ahí, que es el ejemplo de la digitalización en lo que es el estado niñera, ¿no? Cómo ayuda la tecnología hoy al estado niñera y lo que puede llegar a venir, que también es un tema para hablar después. Así que, Agus, te agradezco muchísimo la entrevista. Este libro, digamos, yo sinceramente lo he recomendado a todos mis conocidos, que muchas veces no puedo hacerlo con otros libros, a veces porque yo sé que lo voy a recomendar y viste no lo van a leer, o que este libro le he dicho a muchos chicos jóvenes, le digo, mirá, léelo porque tiene muchos ejemplos, lo vas a entender, no importa que no estés en la ciencia política, en la sociología, etc. Entonces, recomiendo muchísimo comprar este libro, leerlo, no solo comprarlo y mostrarlo, sino leerlo. Lo tengo que mostrar porque me parece que no lo mostré en ningún momento, es este. Ahí va. Ya está por todos lados, no hace falta mucho, que ha salido por todos lados, es bestseller, todo, pero bueno, muy importante que lo compren y lo lean. A su tiempo, ¿no? Y que, mira, también es una muy buena oportunidad. He visto que hay mucha gente que lo regala. Es decir, está muy bueno eso, claro. ¿no? Tenés que hacer un regalo, no sabés qué regalarle. Bueno, regalarle un libro a una persona es algo que se hace poco, pero que se debería hacer más, ¿no? A mí, por lo menos, cuando me regalan un libro, es el mejor regalo que me pueden hacer. Entonces... ¿Y si viene con el ticket de cambio por las dudas? Por las dudas. Está bueno. Sí. En este caso no, pero en general cuando te regalan libros, viste que... Sí, tipo te la gente no sabe muy bien. Política, aguanta más. Sí. Cualquier cosa que tenga que ver con política y ya seguro le gusta. No vaya a ser que te regalen, no sé, o alguno con un título como... 20 ideas para superarte en la vida, no sé, ese tipo. Autoayuda. No, regalen el libro, es decir, es un muy buen regalo. Sin dudas. Que le podés hacer a alguien para abrirle un panorama, ¿no? Y es bueno de adultos a jóvenes y jóvenes que le regalan a adultos también para que se den cuenta lo que es la sociedad de hoy. Muchos ejemplos actuales para entender. Los adultos a veces les pasan muchas cuestiones. Que creo que están ahí presentes. Está en Amazon.com, está en otra página que se llama bookdepository.com y también está en las librerías de la mayor parte, todas, ¿no? Sí, en la mayor parte de los países de América, incluido Estados Unidos, en la mayor parte está, así que es cuestión de llamar para no ir antes. O sea, hay gente que va y ahí se enoja y dice, ay, pero ¿cómo puede ser que no lo tienen? Bueno, llamás antes, consultás si está y ahí recién vas a la librería. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Agus, de nuevo por esta entrevista y seguimos nomás con el programa. Muy bien.